todos, mi nombre es Berenice Santana y en conjunto con mis compañeros Narolyn Núñez y Reni Veras, a continuación le estaremos hablando sobre los apuntes de semántica léxica. Semántica y significado. La semántica es la disciplina que estudia el significado de las palabras lingüísticas. Como estrategia metodológica, es común separar el estudio del significado de las palabras y el de las expresiones más complejas, como sintagmas y oraciones. Distinguimos semántica léxica, se ocupa de todo lo relativo al significado de las palabras, y la semántica composicional se centra en descubrir cuál es la contribución que la estructura y las relaciones sintácticas aportan a la construcción de las expresiones complejas. ¿Qué entendemos por significado? El término significado lo utilizamos comúnmente para referirnos a las relaciones, a veces muy diferentes, sin que esto tenga ningún problema. Por ejemplo, en algunas ocasiones llamamos significados a una relación natural entre causa y efecto, como cuando alguien dice estas nubes significan lluvia, refiriéndose a que cuando las nubes están en esa posición o tienen ese color es cuando usualmente llueve. Objetivos de la semántica léxica. Caracterizar el significado de las palabras. Cualquier hablante de español es capaz de ofrecer definiciones informales de una buena parte de las palabras de su lengua. Una manera intuitiva de cumplir este objetivo consiste en hacer un inventario de las palabras de una lengua e indicar qué significan. Por ejemplo, la semántica dominicana: aflojar, dar, arrollar, atropellar, bolo, sin cola. Dar cuenta de las relaciones que mantienen las palabras en virtud a su significado. Por ejemplo, los significados entre joven y adulto. Cualquier hablante es capaz de establecer diferentes tipos de relaciones intuitivas entre los significados de muchas palabras. Caracterizar los diferentes tipos de significado, por ejemplo, la diferencia entre suspender y catear. No tienen nada que ver con el resultado al que se refieren y ambas podrían intercambiarse sin afectar la verdad o falsedad de lo que se dice. He suspendido las matemáticas, he cateado las matemáticas. Suspender se relaciona con un registro formal o neutro, mientras que catear con una situación informal y coloquial. También está el ejemplo entre fresa y frutilla. Se encuentra en la procedencia geográfica del hablante, España o Argentina. Esto quiere decir que la variación del significado son más amplios cuando se incluyen factores situacionales, geográficos y sociales. Explicar la variación contextual del significado. Una buena parte de las palabras varían con el contexto lingüístico en el que aparecen. Por ejemplo, el verbo abrir significa cosas ligeramente diferentes si lo que se abre es una botella, un libro, paraguas, la boca o una sesión inaugural de un congreso. El metalenguaje de la semántica léxica. Este es un lenguaje que se utiliza para hablar acerca de otro lenguaje. Unidades básicas: palabras, lexema, lema. Si la semántica se ocupa del significado de las palabras, una de las primeras nociones que se deben aclarar es: ¿qué es una palabra? Según Bloomfield, la palabra es la mínima forma libre. Pero también existen otros autores que han aportado otras definiciones, como Lyons, que insiste en la noción de cohesión interna como rasgo definidor de palabras. En conclusión, la palabra es una unidad mínima permutable de forma libre que posee cohesión interna. Tipos de semántica. Semántica es la ciencia que se ocupa del estudio del significado. La semántica léxica, ciencia que se ocupa del estudio del significado de las palabras. Objetivos de la semántica. Caracterizar el significado de las palabras, diferenciar tipos de significado de acuerdo con los parámetros de variación, explicar cómo surgen nuevos significados. Unidades de la semántica. Tenemos el lexema, que se dice que es una forma ligada. Tenemos el lema, palabra que se define en un diccionario, cuya forma se selecciona en masculino para los nombres variables en género y en infinitivo para los verbos. Tenemos la denotación, que es la relación entre la expresión y la clase de los objetos especificados por ella. Convenciones de notación. La distinción entre uso y mención es clásica en lingüística. Un ejemplo sería: si alguien dice "me gusta Juan", fuera de contexto, no sabríamos si le gusta a una persona que se llama Juan
o si este nombre le resulte atractivo, por lo que decimos que en el primer caso la palabra se usa y en el segundo caso solo se menciona. Tipos de significados. Significado descriptivo o denotativo. Consta de un significado objetivo. Un ejemplo, los libros son importantes para la educación del hombre. Significado no descriptivo o connotativo. Está formado por notas de contenidos variables. Consta de un significado figurado. Un ejemplo sería, Pedro es un libro abierto. Significado léxico, significado gramatical. El significado léxico posee las siguientes características. Forman clases abiertas, es decir, clases en las que es posible incorporar nuevos miembros y descartar otros. O sea, a medida que pasa el tiempo, uno va incluyendo nuevas palabras a nuestro léxico y olvidándonos de otras. Su adquisición es temprana, anterior a la de las categorías funcionales. Las primeras palabras de los niños en su lengua materna son palabras con contenidos conceptuales que tienen que ver con objetos familiares de su entorno, o sea, ya sea chupete, biberón o palabras como tengo hambre, que son palabras que él regularmente utiliza cuando al momento de su infancia. Su adquisición no es uniforme. No todos los hablantes nativos de una lengua poseen el mismo caudal léxico. Hay personas que tienen mayor facilidad y mayor conocimiento de palabras y otras que no las utilizan tanto porque no tienen ese conocimiento. El contenido gramatical posee las siguientes características. Tienen significados pocos accesibles a la introspección. Cualquiera que tenga el español como lengua materna sabe usar perfectamente los artículos, la conjunción y los adverbios focales. Sin embargo, no es común que se sepa cuál es el significado de estas palabras, ni cuáles son sus condiciones de uso gramatical. Su adquisición es más tardía, ya que su función consiste precisamente en identificar cómo deben combinarse los conceptos entre sí. Su adquisición es uniforme. Todos los hablantes nativos de una lengua han adquirido este conocimiento, o sea, los conocimientos gramaticales de esta lengua. Significado literal y significado figurado. El significado literal es cuando uno se expresa de acuerdo a un hecho sucedido, por ejemplo, el carro fue atropellado, presentando pruebas de que esto en realidad pasó. El significado figurado. El significado figurado es cuando utilizamos palabras para expresar alguna exclamación u otra situación. Por ejemplo, cuando el día está caluroso, generalmente utilizamos la expresión me estoy quemando, pero en realidad la utilizamos para expresar la gran cantidad de calor que sentimos en ese momento. Muchísimas gracias.